Hola, bienvenidos a otro episodio de Bla 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 con Frida Durán. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que cada que suba un nuevo episodio estén ahí al pendiente y lo puedan ver. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre el suicidio. Como a lo mejor muchos saben, estamos en el mes amarillo de septiembre, la prevención del suicidio, y el 10 de septiembre es el Día Mundial para hacer concientización sobre este tema, algo muy, muy importante. Consideramos que todavía hay un estigma sobre el tema, por eso es muy relevante hablarlo en este tipo de plataformas para que la gente también pueda informarse y tener un poco más de empatía. Hoy me acompaña Fernanda Medina, es futura psicóloga. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Y así es, psicóloga en formación. Todavía no soy profesionista. Los conocimientos teóricos son de una persona estudiando la licenciatura. Entonces, digo para que seamos conscientes y obviamente traer material pues lo más verídico y acertado. Y también me acompaña Angie Chávez. ¿Cómo estás? Gracias también por aceptar la invitación. Igual es futura psicóloga. Sí, también muchas gracias por invitarme, por darnos esta oportunidad de poder hablar sobre un tema tan relevante que mucha gente no le da tanta importancia, sin embargo afecta a más personas de lo que creemos. Entonces esperamos compartir la suficiente información para que las personas que nos ven tengan un contexto más completo y saber cómo intervenir en estos casos. Podemos iniciar con el tema de la depresión. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan sobre que se hable no nada más sobre la depresión, valga la redundancia, sino también del suicidio? Porque igual creo que es una palabra fuerte, pero al mismo tiempo yo creo que esto ocurre por el mismo estigma que yo comentaba anteriormente que existe. Y bueno, no sé ustedes si noten como esa diferencia entre una palabra y otra y qué les parece hablar no solamente de un trastorno o un episodio como la depresión y ansiedad, que también se hable como tal del suicidio. Sí, pues bueno, yo considero que el suicidio es una de las consecuencias de diferentes trastornos, ¿no? En realidad muy variados, pero podríamos decir que las principales causas son trastornos por depresión y ansiedad. Entonces sí tendríamos que hablar también de eso. Pues podríamos compartir las estadísticas. Sí, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que en 2023 se registraron 8,837 suicidios, lo que representa el 1.1% del total de muertes registradas en el país. La tasa de suicidio fue de 6.8 por cada 100,000 habitantes, con 2.5 en el caso de las mujeres y 11.4 en los hombres. Esto significa que sí es la tasa más elevada en los hombres, desafortunadamente. Y también se ha registrado que es la segunda causa de muerte en la población de entre 15 y 29 años de edad. Las entidades federativas también comentan que las tasas más altas de suicidio fueron en Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. Por otro lado, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz presentaron las tasas más bajas. Hace ratito también me comentabas tú que tienes también un poco de estadísticas. Sí, yo tengo estadísticas más que nada sobre la depresión, ¿no? Me parece relevante justamente compartir estadísticas para que seamos conscientes de qué cantidad de la población es que sufre este tipo de trastornos o enfermedades mentales. Principalmente, pues aproximadamente en el mundo 5% de los adultos sufren de un trastorno depresivo y pues mayormente afecta más a mujeres. Aproximadamente como el 6% del total de mujeres en el mundo sufren de depresión y el 4% de hombres y aproximadamente el 5.7% de la población adulta mayor. También pues en México aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. Ahora, algo que me parece importante puntualizar es que esto es lo que conocemos, ¿no? Lo que se sabe, porque realmente hay muchas personas que no tienen el acceso para poder generarse un diagnóstico y por consiguiente hay una gran población que no sabemos realmente lo que sufre y que viven en una realidad en la que no son conscientes de qué es lo que tienen y se les puede echar la culpa a otras cosas de su entorno o a ellos mismos sin saber que realmente es algo que un trastorno como tal y algo que conociendo, ya una vez sabiendo que es un trastorno se puede atender puntualmente y pues tratar. Sí, así es. De hecho, hay personas que lamentablemente
se suicidan, no tenían la solvencia como para acudir a un profesional de la salud mental para que les diera justamente lo que comentabas tú, un diagnóstico. Entonces llega un punto en que la persona a lo mejor normaliza el sentirse así, no sabe realmente por qué es. Y igual sus familiares tampoco, parten de este plano terrenal, lamentablemente. Y bueno, yo creo que también por eso es muy importante hablar sobre este tema. Ojalá que haya más apoyo para que las personas accedan a esta parte de ir con un profesional de la salud mental, no solamente un psicólogo, también un psiquiatra, para que de esta manera puedan también estar medicados y puedan sobrellevar este tipo de situaciones. Y claro que con eso bajen estas tasas que lamentablemente con el tiempo van aumentando. Las estadísticas que yo mencioné son en cuanto al suicidio y las que acaba de mencionar Angie son de depresión. Sí, bueno, quiero corregir algo rápido. Creo que dije que 280 millones de personas en México, pero es más bien en el mundo. Voy aclarando nada más para que luego no haya así de que, ay, no, eso no es cierto. Sí pasa. Sí, luego la gente se pone intensa y por eso más vale aclarar como la posición de conocimiento que tiene uno. Sí, claro. Sí, okay. Las personas piensan como que la información es así como que te la sacas de la manga, como dicen coloquialmente, pero no, sí es información verídica, información que sacamos de artículos y aparte también más adelante vamos a comentar cosas que nos han sucedido, igual también para que sepan no solamente de lo que leímos, sino también lo que a veces se vive en carne propia. Y bueno, también hay mitos muy comunes sobre el suicidio. No sé si habían escuchado que se cree erróneamente que las personas que quieren acabar con su vida no avisan. No sé si han escuchado eso como de no nos habíamos dado cuenta, cuando la realidad es que sí, varias personas sí mandan como esas alertas de que pues no están bien y que están como pensando en suicidarse. Bueno, yo en lo personal creo que es como una generalización muy grande el decir como, no, pues no avisó y es como muy común que las personas que planeen suicidarse no lo digan. Sin embargo, creo que también hay rasgos conductuales que uno puede identificar si está al pendiente de estas personas, pero igual no todos tenemos el privilegio de tener una red de apoyo que genuinamente esté al pendiente de nuestro bienestar y viceversa, ¿no? O sea, también estar al pendiente de nuestros amigos y familiares, porque creo que estamos en una época en la que podemos aprovechar todos los recursos que tenemos para visibilizar que actualmente la mayoría de problemas de todos los individuos no residen en el exterior. Más bien, el exterior tal vez es como una consecuencia de lo que tienen en su interior y en el interior de su personalidad es donde reside pues todos estos pensamientos, toda esta sensación y ya no solo a un nivel emocional, sino a un nivel fisiológico, bioquímico, hablando de por el lado de neurociencias, también que es muy relevante porque, bueno, una cosa es padecer rasgos y otra ya tener el trastorno como tal. Y bueno, hay muchos tipos de tratamientos, tanto como la terapia, la psicoterapia, terapias holísticas alternativas, el psiquiatra. Pero justo algo que me gustaría decir que creo que en nuestro mundo idílico todos tenemos acceso a servicios de salud para tener una salud integral, porque creo que está muy desproporcionada aquí en México. Sí, totalmente. También está la parte de los psicofármacos, que algunas personas todavía los satanizan. Yo he escuchado que dicen, es que ¿cómo vas a ir al psiquiatra? O sea, si te sientes mal, pero no tiene caso que tomes un medicamento porque te vas a hacer dependiente a ese medicamento. Y la realidad es que también eso es un mito, es todo lo contrario. Cuando tú tienes un episodio depresivo o ya también tienes un trastorno como tal, que eso te genera los episodios depresivos, ocupas un medicamento porque creo que lo mencionábamos también hace un momento, los componentes químicos del cerebro, en pocas palabras los neurotransmisores, bajan, o sea, no están ya nivelados, por ejemplo, la serotonina o la dopamina, y entonces sí se requiere el medicamento para que eso se nivele y que la persona pueda salir adelante sobre ya sea algún tipo de trastorno o un episodio depresivo. Me gustaría compartir una opinión con respecto a ese tema. Siento que existe mucho también como esta decisión que toma a veces la gente de me siento mal, me siento deprimido, recurro enseguida al psiquiatra. Cuando en realidad, si bien sí hay en muchas de las ocasiones un trastorno depresivo puede atenderse por medio de fármacos, también la psicoterapia puede ser suficiente.
Y mucha gente no es consciente de eso. Pueden existir muchos, bueno, es una realidad, existen muchos psiquiatras que son negligentes, ¿no? Y que atienden a una persona, le hacen una evaluación así rápida. Sí tienes depresión. Ni siquiera hacen un examen realmente neuroquímico para saber, ok, realmente hay una falta de dopamina, hay una falta de serotonina, de noradrenalina y bueno, todos los tipos de hormonas y neurotransmisores que pueden estar involucrados en esto. Y simplemente recetan, ¿no? El fármaco, tómatelo y regresas en 3 meses y me cuentas cómo seguiste, ¿no? Y siento que no tendría que ser así. Siento más bien, en mi opinión, como una psicóloga, que sería más funcional que una persona se atendiera primero con un psicólogo, que el psicólogo viera el problema pues con un contexto completo y realmente determinar si la persona necesita una atención ya médica como con fármacos, con un psiquiatra, o si puede ser suficiente la psicoterapia, porque en muchos casos sí puede ser suficiente. La persona puede tener la motivación o la resiliencia suficiente para salir adelante sin medicarse. En muchos casos no es así, pero en otros sí. Y a veces hay gente que pues los medican más bien y puede surgir entonces sí esto como la dependencia a los fármacos cuando realmente pudo haberse atendido de otras formas. Es reconocer las dos partes, ¿no? No solo como que tengo depresión, voy al psiquiatra y me medico y ya. No. Y aún así cuando una persona sí va a psicoterapia, una persona que sufre depresión y le dicen, ok, si tienes una depresión grave y necesitas fármacos, es canalizarlo con el psiquiatra y que sea de una manera, un acompañamiento también psicológico. O sea, no solo te medico y ya nunca más en tu vida te vuelvo a ver. No, te medicas y nos seguimos viendo porque tienes que desarrollar herramientas también conductuales y no solo con un médico que tome, con una medicina que tomes y que ya tu cerebro se adapte. O sea, no se trata solo de eso, sino también de verlo de manera como social y contextual, qué es lo que te está ocurriendo y qué podemos hacer y qué puedes hacer tú también para pues desarrollar más resiliencia y motivación para salir adelante, porque sí es posible. A mí, por ejemplo, he tenido varios episodios depresivos y sí me han dicho, es que sí va totalmente de la mano. Tú, como decías, no nada más es tomar el medicamento, porque también es como ya te lo tomaste y como por arte de magia ya todo bien, ¿no? Sí se tiene que trabajar como esta parte mental, no sé, psicológica, y es así. A mí me decían, tienes que ir con tu psicólogo, tu psicóloga y aparte al psiquiatra, sí, para que sea un complemento totalmente. Yo creo que cuando es nada más un episodio depresivo o de ansiedad, creo que ahí sí pudiera ser nada más como terapia, ¿no? Una terapia constante. Ya, por lo que yo sé, en un trastorno, a lo mejor como ya es crónico, por ejemplo, el TLP, la bipolaridad, yo creo que ahí sí es como sí o sí el psicofármaco, ¿no? Para lo que comentábamos, nivelar todo, sí. Y hay otro mito muy común, se considera que las personas que se suicidan son egoístas, son valientes o cobardes, algo que tampoco es cierto, como lo acabamos de comentar. Es porque la persona está pasando por un mal momento, un trastorno ya crónico, o sea, sabemos que es de por vida y obviamente se ocupa el psicofármaco. No es porque sea una persona egoísta, valiente o cobarde. No sé si ustedes también en algún momento han escuchado como ese tipo de palabras. Sí, claro, creo que lo peor que podemos hacer como seres humanos es querer encasillar causas que no conocemos. O sea, creo que hay que tener sentido de consideración por el otro, porque, o sea, ni tú, ni yo, ni nosotros, ni el que nos está apoyando allá atrás en cabina, sentimos igual. O sea, hay que reconocer que cada quien tiene una sensibilidad diferente y es muy subjetiva al contexto que vivió y en el que se desenvolvió esa persona. Entonces, creo que al calificarlos como egoístas, como débiles, exactamente, o como valientes, es encasillarlos en términos que desconocemos y que creo que estamos desvalidando, invalidando sus emociones. Y creo que pues lo que buscamos aquí es tener una visibilidad para crear como redes de apoyo o gente más consciente, gente más empática, porque creo que hace falta mucha empatía alrededor del tema. O sea, no saben la cantidad de gente que me he topado que se lo toma a burla, que dice, ay, fulanito tal se suicidó. Se mató por pendejo. Te quedas como de, a ver, espérate, o sea, ni tú ni yo lo conocemos como para hablar con certeza de eso, ¿saben? Entonces creo que es
algo para tratar con mucho cuidado, mucha conciencia y empatía por el otro más que nada. Sí, totalmente. A mí me ha pasado que veo en redes sociales comentarios como una vez, no sé si ustedes llegaron a escuchar en las noticias, que una persona se quería aventar de un puente. Creo que también eso es muy, muy frecuente, ¿no? Como esa manera de hacerlo. Entonces llegaron autoridades y todo, apoyaron, pero obviamente el tráfico aumentó, ¿no? Y en los comentarios en redes sociales, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no lo hace en su casa o en otro lado? O sea, está impidiendo que yo llegue temprano a mi trabajo. Y yo cuando leí esos comentarios sí fue como de, ¿es en serio? O sea, no lo creía. No lo creía porque se me hace algo muy, muy malo. O sea, que una persona no tenga ni un poquito de empatía hacia ese tipo de situaciones. A lo mejor son personas que nunca han pasado por un episodio o quizás ni un familiar, entonces por eso lo hablan así, ¿no? Como si nada pasara, cuando no es así. Sí, o sea, bueno, probablemente tal vez sí han pasado por algo así, pero no lo han reconocido como tal, sino pues, se basan en este discurso del echaleganismo y ya como que a lo mejor sí fue un episodio y de alguna manera logran salir adelante, ¿no? Pero pues también siento que esto también va mucho de la mano con el sistema en general que nos rige actualmente. Siento que vivimos en una sociedad demasiado individualista. No es tan fácil encontrar como realmente un sentido de la comunidad y poder empatizar con esta gente, ¿no? Y por eso también me parece importante tener foros como estos, podcasts, espacios en los que hablar constantemente sobre estos temas para hacer una concientización. Porque bueno, en ciencias sociales hay un término que se usa que se llama privilegio epistemológico. Por ejemplo, Fernanda y yo tenemos el privilegio epistemológico de que somos psicólogas y tenemos más conocimiento sobre estos temas, ¿no? Tú también cuentas con el privilegio epistemológico de haber vivido este tipo de experiencias como de depresión y demás, y por lo tanto puedes compartirnos tu información. Entonces, me parece importante que pues también reconocer que hay gente que vive realidades en las que no se les facilita tanto esta información, y entonces cada vez alzar más la voz y compartir esta información para que la gente sea consciente de que son problemas reales y que no es solo, por decir así, una chaqueta mental de la gente que está sufriendo dicho trastorno, ¿no? Si es algo real, algo latente, algo que se sufre y que se puede hacer algo al respecto. Sí, tal cual. Hay personas también que no tienen los recursos como tal, las herramientas, y no solo hablando económicamente. O sea, es también, volvemos a lo mismo del tema emocional, no tienen para ir a un psicólogo, entonces es como de cómo canalizar todo eso, ¿no? Que están pensando o sintiendo. Y también ahí entra una parte de comparación. A mí me ha tocado escucharla muchas veces es que como si tú estás en un episodio depresivo, te sientes así, no le echas ganas, cuando hay personas que no tienen un brazo, no tienen una pierna. Entonces también como que entrar en esa comparativa no está nada bien. Cada persona sabe sus propias luchas, están viendo la manera de cómo sobrellevarlo, tanto una persona con algún tipo de discapacidad física como una persona también con una discapacidad mental, porque también es muy cierto que la depresión te puede inhabilitar. O sea, llega un punto en el que también comentábamos antes de grabar el episodio, en el que tú no tienes la energía para levantarte. O sea, es real, porque en serio, mucha gente es como de, no, es que no se quiere levantar por flojo, ¿no? Las típicas palabras. Y no es así. Sí, o sea, creo que para esto me parece importante entonces que ahora definamos como tal qué es la depresión, ¿no? O sea, clínicamente, cuáles son los criterios para poder diagnosticar una depresión o para identificar que una persona está pasando por un cuadro depresivo o demás. Pues es principalmente el estado de ánimo deprimido, que se define por fatiga, ¿no? Falta de energía, realmente se siente como algo físico, no es algo mental, no es algo de que, ay, es que tengo flojera, no. O sea, se siente realmente como algo físico. Uh-huh. Existe la anedonia, que la anedonia es cuando dejas de sentir placer por las cosas que haces o dejas de tener intereses en lo que te rodea. Pueden haber cambios en el apetito y por lo tanto cambios en el peso. También pueden haber alteraciones en la actividad psicomotora. Las personas se pueden sentir inútiles, pueden haber sentimientos de baja autoestima.
Y también puede afectar la capacidad de concentración y de tomar decisiones. Entonces, bueno, por mencionar algunos síntomas, ¿no? Porque son bastantes. Y bueno, ya conociendo, pues, de que de esto se trata la depresión, justamente eso que dices. La depresión es un trastorno y sí afecta físicamente a las personas. Una persona con un trastorno depresivo mayor puede sentir ese trastorno tan inhabilitante como una persona que tiene una pierna rota. O sea, hay gente que le cuesta demasiado levantarse de la cama y es algo real y no tenemos por qué invalidarlo, porque sí se siente así. Y yo puedo decirlo de mi palabra porque yo he sufrido depresión, sufro de depresión. Diría más bien como algo más como leve, no una depresión mayor, pero sí se siente así. Sí. También hay otro mito que va muy vinculado a lo que estamos comentando ahorita. Se piensa que hablar sobre el suicidio incita a que una persona lo haga. Y no, realmente no nada más lo decimos nosotras ahorita. También la Organización Mundial de la Salud comenta que como todavía está este estigma, constituye una barrera significativa para la prevención del suicidio. Y también se considera un problema multifactorial que surge de la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Creo que tú también comentabas algo así hace un momento, ¿verdad? Sí, cada problema tiene una base individual, circunstancial y contextual. Y también reconociendo las habilidades de la persona, capacidades, y también, pues, permitiendo ver si el contexto es favorecedor o por el contrario dificulta la gestión sana o más óptima de sobrellevar esto. Pero sí creo que los estigmas sociales o el sistema de creencias que socialmente tenemos y adecuamos como propios han sido paredes que limitan el verdadero conocimiento, ¿saben? Porque creo que el hablar de suicidio, lejos de promoverlo o lo que sea, está visibilizando una problemática social sumamente importante. O sea, hemos estado tan acostumbrados a lo material, a lo tangible, que se nos olvida lo intrapersonal. O sea, se nos olvida que es tan importante estar bien, que creo que en esta sociedad ya no sabemos ni siquiera lo que es estar bien, porque normalizamos tantas cosas. Bueno, en el contexto de México, pues creo que hay muchos focos rojos, mucha violencia. Hay tantas cosas que ya las vemos como cotidianas, que ya nos emergemos en ellas y muchas veces, bueno, no muchas veces, en la mayoría de los casos nos va a terminar afectando, o sea, porque nos desenvolvemos dentro de ese contexto. Y bueno, reitero, hay contextos muy favorecedores, qué bueno, pero también hay que visibilizar las realidades que son marginadas, porque en este país hay más gente pobre, o sea, aunque nos duela, hay más gente del proletariado. En el mundo en general. En el mundo en general, o sea, creo que la realidad que vemos en Instagram de gente muy acá y muy fifí debe ser solo el 2% de la población. Y creo que también basarnos en esos ideales aspiracionistas que consumimos, porque creo que también analizando todo el contenido que está en los medios, es como come bien, hace ejercicio, consíguete una pareja, trabaja, dinero, invierte, viaja, esto es eso. O sea, estamos en la sociedad del hacer, ¿saben? Y creo que hay que permitirnos pensar, sentir y ser. Sí, totalmente. Comentaba yo hace un momento de la serotonina y dopamina. Creo que también traes como algo de información sobre eso, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos en el cerebro un sistema de recompensas que principalmente lo que libera es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor de carácter excitatorio. Al decir que es excitatorio se refiere a que como que manda la señal y automáticamente como culebrita las neuronas así lo comparten, ¿saben? Y se activa todavía más rápido la respuesta. Y justo algo en lo que vivimos actualmente en esta época moderna es que estamos expuestos a mucho tipo de adicciones. Y no solo hablo de drogas, hablo de las redes sociales, del azúcar, la comida hiperpalpable, y, por ejemplo, hiperpalatable. Sí, o los adictos al casino, compras compulsivas, sí, son demasiadas cosas. El glutamato monosódico.
Como contexto rápido, el glutamato monosódico es un como aditivo. un químico, un aditivo que potencia los sabores. Es básicamente como la sal, pero pues ya compuesto de otra manera. Sí, vivimos en un contexto donde hay tantos estímulos que justamente al estar así de que recibiendo estímulos y estar produciendo dopamina de a madres, pues obviamente nuestro cuerpo, nuestro cerebro es huevón, o sea, y bueno, no, adaptable, pues, o sea, si tú le estás dando por fuera como, o sea, por ejemplo, fumar un cigarro o comerte una hamburguesa o algo con azúcar, o sea, tu cerebro ya está anticipando esa recompensa y ya está produciendo la dopamina. Para cuando lo concluyes, ya está. Pero el detalle aquí es que va perdiendo efecto. O sea, se necesita más fuerza del estímulo para que genere el mismo impacto a nivel bioquímico. Y pues creo que justamente vi un video en YouTube que es del doctor Carlos Jaramillo, habla como de un detox de dopamina. Uh-huh. Pero bueno, también quiero visibilizar que la dopamina tiene que ver en la regulación de nuestra motivación, de nuestra atención, de algunos movimientos corporales. Y bueno, el exceso de esta sobrecarga en el cerebro nos puede generar fatiga, falta de motivación, irritabilidad, sentimientos, pues vaya, que son negativos. Y creo que por el otro lado tenemos a la serotonina, uh-huh, que este neurotransmisor es de carácter inhibitorio, es decir, que no genera reacciones subsecuentes. Y es como la manera de sentir bienestar, ¿saben? O sea, por algo también me parece que sí le dicen la sustancia del amor, ¿la serotonina? Sí, creo que sí. No, creo que es la oxitocina. La oxitocina, la oxitocina es la del amor. Uh-huh. Y bueno, la serotonina se refiere más que nada a una tranquilidad más pausada. El doctor Carlos Jaramillo nos menciona formas de poder producirla naturalmente sin ningún otro estímulo exógeno, como por ejemplo la meditación, convivir con gente que quieres, convivir con animalitos, meditar, salir a caminar, actividades que refuercen vaya la redundancia, el esfuerzo cognitivo, como leer, escribir. Y así creo que es también como muy relevante también poder mencionar ciertas prácticas que pueden ayudar a producir a tu cerebro los mismos neurotransmisores. Sí, también ahorita que estás comentando de eso y volviendo un poco al tema de la depresión y la ansiedad, comentábamos también antes de grabar que está la depresión mayor, sí es así, ¿verdad? Y la depresión estacional, que como lo dice la palabra, la estacional es como, dependiendo de la temporada del año, es que alguna persona también por eso puede sufrir algún episodio depresivo. Pero también está la parte de que a lo mejor un episodio depresivo te puede dar uno en toda tu vida. A lo que yo estuve leyendo puede ser por alguna pérdida de algún ser querido, algún tipo de abuso, por ejemplo, discriminación, bullying, ese tipo de cosas. Y en el trastorno mental, por ejemplo, mencionábamos en el TLP, que es el trastorno límite de personalidad, el trastorno afectivo de la bipolaridad, entre otros, ahí sí el tipo de depresión es más severa y bueno, ahí sí es algo crónico. Entonces, no es como que puedas nada más también lo que decíamos, sobrellevarlo sin nada, ¿no? Sin terapia y sin un psicofármaco. Ahí sí tienes sí o sí que hacerlo para que puedas sobrellevar la situación. Algo me comentabas tú también de eso, ¿verdad? Sí, pues de la sí, diferencia. O sea, hay distintos tipos de, depresiones, por decir así, de trastornos depresivos. O sea, está el trastorno depresivo mayor que tiene todas las características que ya mencioné. También existe un trastorno que se llama, creo que es trastorno depresivo persistente o distimia. Este se caracteriza porque, bueno, hay una cantidad de síntomas que se presentan, a lo mejor menos síntomas que en un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, es por un tiempo más prolongado. Entonces también es importante reconocer esto porque hay personas que no solo pasan por un episodio, por alguna situación de un abuso o una pérdida, un duelo, sino que ya es algo constante. Y mayormente estas son las personas que pues sí necesitan algún tipo de psicofármaco y el acompañamiento psicológico. También mencionar que
pues la depresión puede tener una comorbilidad, ¿no? ¿A qué nos referimos con comorbilidad? Que es la coexistencia de varias enfermedades o trastornos al mismo tiempo. Por ejemplo, puede que a raíz de un cáncer se dé una depresión y una ansiedad. También en relación con otros trastornos mentales, es muy común que la depresión venga de la mano con la ansiedad, y también con otros trastornos como el límite de la personalidad, trastornos por consumo de sustancias, y también ¿cuál era el otro? Trastorno por consumo de sustancias y esquizofrenia también, por ejemplo, ¿no? O sea, la depresión también puede ser en sí un síntoma de otros trastornos. Entonces también hacer consciente de eso. Realmente la depresión, entre la depresión y la ansiedad son los dos trastornos mentales más comunes en todo el mundo. O sea, esto quiere decir que si tú padeces alguna enfermedad, como lo decías, cáncer o hasta un diabético o así, por la misma situación que están viviendo, que de ahí decaigan y que les dé un episodio depresivo, ¿no? Sí, y sobre todo mencionar que siempre hay que intentar tener una perspectiva psicobiológica y también psicosocial, ¿no? O sea, de que combinar lo psicológico con lo social, con lo biológico, porque todo va de la mano. No podemos analizar una problemática de una persona que está sufriendo una situación en específico sin ver toda esta perspectiva, ¿no? Sí, todo lo o que sea, como, puede ser que una persona, con un trastorno, con una enfermedad, como cáncer o diabetes o demás, sufra de un trastorno de depresión por el hecho de saber que está teniendo esa enfermedad, pero también porque sí afecta químicamente, ¿no? El cuerpo, la producción de neurotransmisores. Por ejemplo, muchos neurotransmisores y hormonas que afectan el comportamiento no se producen únicamente en el cerebro. El sistema digestivo tiene muchísimo que ver. De hecho, muchas veces se le llama sistema digestivo el segundo cerebro, porque, por ejemplo, en los intestinos principalmente se produce también serotonina, ¿no? Que también tiene que ver mucho con los estados afectivos y demás, como ya nos explicaba Fer. Entonces, siempre hay que intentar tener una perspectiva de un contexto completo, no solamente como una persona que un día decidió sentirse mal y tener flojera y entonces ya es como que adapta ese estilo de vida. No. Son muchos factores que pueden influir y tenemos que reconocerlos todos para saber cómo ayudar a esas personas y visibilizarlas, y que también ellos se den cuenta de que es algo que no depende solo de ellos, sino de su entorno. Sí, así es. A mí me explicaban en algún momento un especialista de la salud mental que también, como tú lo dijiste, puede influir hasta la genética. Si, no sé, tu papá, tu mamá o hasta algún tío que padezca de un trastorno o de varios episodios depresivos, es muy probable que a ti también te suceda. Sí. Aparentemente, con respecto a eso, si tienes un familiar directo, es decir, como papá, mamá, hermano, que sufre de un trastorno por depresión, tienes de 2 a 4 veces más probabilidad que la población en general de sufrir también un trastorno depresivo. Y asimismo, es como un 40% de probabilidad que se pueda heredar un trastorno depresivo por genética como tal. O sea, también reconocer que no tiene que ver solo lo ambiental. Muchas veces también viene desde la genética. Claro. Sí, justo hablando de genética, hay un término que me gusta mucho que se llama epigenética. Epi significa encima, y genética, pues la estructura de la base del ADN. Y a lo que va es que nuestras cadenas en nuestro ADN muchas veces se mueven por cosas ambientales. Es decir, determinado contexto, o por ejemplo, que una mamá que está embarazada padezca depresión dentro de su embarazo, puede afectar y alterar el ADN del bebé al como que activar o suprimir ciertos genes que aumentan la predisposición a padecerla, que es justo como lo que comentaba Angie. Pero sí, el término epigenética es relativamente nuevo, se empezó a resonar como a partir de los 2000, pero considera todo esto, lo biológico con lo ambiental, cómo el ambiente nos puede afectar a ese nivel, o sea, hasta llegar a nuestro ADN y ya mover y activar y pues por ende sentir todas estas emociones o síntomas físicos y fisiológicos y emocionales. Y ahorita también que estamos haciendo mucho hincapié en la depresión y que mencionaste, creo, ahorita la palabra tristeza, hay una gran diferencia porque también he escuchado bastante que las personas lo confunden. A veces también utilizan estoy depre, así como de, no sé,
Como que realmente, como a lo mejor quizás no están informados. Tristemente también eso sucede y por eso lo dicen así, ¿no? Sí hay una gran diferencia porque en la tristeza es como tal, ustedes lo saben, una emoción pasajera, ¿no? A lo mejor te dura un día, 2 días y ya sigues con tu vida diaria. Pero ya una persona con depresión te puede durar 2 semanas, 1 mes, 2 meses. O sea, sí es algo mucho más prolongado y ya con otro tipo de síntomas. Sí, exacto. O sea, si bien sí puede ser una emoción persistente en una persona que sufre depresión, la tristeza, pues es mucho más compleja porque viene acompañada de también, como ya mencionábamos, síntomas físicos. O sea, no es solo el me siento triste, es el no tengo motivación de hacer nada, el no tengo energía de levantarme de mi cama, la anedonia, no encuentro ya placer en las cosas que encontraba placer antes, no encuentro placer en realmente nada. Y bueno, creo que muchas personas hemos sufrido al mínimo a lo mejor un episodio depresivo y podemos concordar, ustedes también pueden decirme, que puede llegar puntos en los que realmente nada provoca placer. O sea, ni mi música favorita me provoca placer. Quiero pintar o quiero hacer algo creativo, pero no fluye. Quiero comer, pero no tengo apetito y no disfruto nada de lo que pongo en mi boca. Entonces, realmente puede ser sumamente inhabilitante. No es una decisión propia y no es una simple tristeza. Así es depresión. Exactamente. Y creo que también quitar este estigma que he visto que mucha gente dice que, es que quiere llamar la atención. También eso. Y es como de, no, o sea. Sí, no. O sea, me estresa. Siento que es una falta de consideración muy cabrona a la situación de la persona. O sea, reitero, no te da hambre, no puedes comer bien y obviamente si tu cuerpo no tiene los nutrientes suficientes, dime cómo va a producir esos neurotransmisores o cómo tu microbiota va a poder procesar esa producción de serotonina. Entonces, creo que todo se correlaciona para llegar a un bienestar integral, pero pues por la depresión se generan muchas deficiencias y eso siento que se culpabiliza más a la persona que lo padece. Totalmente. Que al ambiente que lo detona y a las personas que desgraciadamente están desinformadas, generando más estigmas con respecto a... Sí, respecto al tema, ¿no? Volviendo al tema de las frases, la de échale ganas, estás así porque quieres. Échale ganas. También, a veces sucede que te dicen, es que tienes muchas cualidades, tienes todo para ser feliz. Y es así como de, o sea, obviamente en este momento no lo pienso, ¿no? En el episodio. O sea, no, nada. Alguna vez una persona me preguntó, ¿qué opinas si estuviera aquí en México legalizada la eutanasia, de que sí se pudiera aplicar en personas que tienen algún trastorno? Y yo le contesté que no, o sea, obviamente ya como punto personal. Le dije no, porque es un episodio que obviamente tú cuando estás viviéndolo no lo ves como que a lo mejor se va a terminar, ¿no? O sea, o a lo mejor de que no sabes si te va a durar 1 mes, 2 meses o más tiempo cuando es una depresión mayor, pero es así tal cual, como que ves varias puertas, pero como que ninguna puedes abrirla, ¿no? Tal cual. Entonces es cuando la persona empieza a tener estas ideas suicidas, pero realmente es como en ese momento. O sea, no sé si lo estoy como explicando bien, pero sí le decía, es como que ya pasa ese episodio depresivo y ya la persona pues obviamente ya está bien, está más estable, está en eutimia y ya es como que qué bueno que no lo hice, ¿no? Entonces yo siento que por eso no aplica este punto de, oye, pues si tiene tal trastorno o tiene un episodio depresivo, pues ya, ¿no? Que se aplique la eutanasia. Siento que no. Porque ya no sería eutanasia como tal, sería más bien suicidio. Sí, pero como disfrazado, ¿no? No sé. Sí, igual pues la eutanasia es la muerte asistida. Sí, pero asistida. Bueno, hablando un poquito de eso en mi opinión personal, considero que tal vez sí sería más aplicable, o sea, bueno, que la persona esté de acuerdo y ya ver si tiene alguna otra enfermedad crónico-degenerativa o... Ay, sí, exacto. O ahí sí, como ahí, pues siento que podría ser. Una comorbilidad, ¿no? Sí. Una comorbilidad también. O sea, era lo que yo le decía a él, es como alguien que tiene cáncer terminal, ¿no? O sea, pues a veces te dicen te queda 1 mes de vida, 2 meses de vida y después de eso viene como una parte de mucho dolor, de sufrimiento, tanto para la persona que está enferma como para los familiares, ¿no? Ahí sí creo, desde mi punto de vista, que podría aplicar más de, ¿sabes qué?
o sea, ya mejor la eutanasia, ¿no? Porque me estoy sintiendo muy mal, ya con ningún medicamento es como que mejor, ya no puedo comer, ya no puedo ir al baño yo solo, o sea, siento que ahí sí es diferente. Y por lo mismo, porque ya es algo terminal, pero vuelvo a lo mismo, o sea, en algo que todavía tiene cómo solucionarse, o sea, tanto con terapias, psicofármacos o actividades, o sí, yo siento que por eso yo no lo veo como una posibilidad, a lo mejor hay personas que sí, y también justamente estaba viendo un video del suicidio y en los comentarios me apareció uno de una persona que dice que padece esquizofrenia. Entonces, tiene como varios síntomas igual y tiene también insomnio crónico. Y él sí pone tal cual que aquí ya se pueda aplicar la eutanasia porque yo ya estoy muy mal. O sea, por más que trato de salir adelante, no puedo. Entonces ahí sí digo, bueno, también es otro punto, ¿no? De vista, es otro trastorno. Y ahí a lo mejor sí tal cual, pues la persona es la que tendría como la decisión. Afortunadamente no tengo ese trastorno, pero sí ahí yo también trato de empatizar con el comentario de esa persona y digo, bueno, a lo mejor también ahí podría aplicar, ¿no? Sí, claro, o sea, el nivel de desesperación que tiene que llegar por no poder lograr sentirse bien con nada, o sea, creo que también es un punto válido para mencionar y que muchas veces socialmente se nos ofrecen respuestas respuestas o formas de atravesar o resolver el problema de manera muy inmediata. Porque, o sea, si le dices a alguien que no está tan informado y se siente triste y quiere, o sea, y se siente deprimido, pues, ¿qué va a hacer esa persona? O sea, va a decir como, medíquenme, no sé, internenme o soluciones como aparentemente más fáciles, pero que realmente no atacan el problema a raíz y con el trasfondo, porque pues sí creo que hay que ser conscientes que nos desenvolvemos en un contexto sociohistórico, político y cultural específico, que vivimos en sistemas tanto políticos, de pensamiento, epistemológicos, que de verdad es un sinfín para analizar y poder ayudar a una persona, porque creo que todas las personas merecen un tratamiento personalizado e íntegro y acompañado, porque entre más específico y puntual puedas ser tú con conocer la situación de la persona, y esto ya hablando como psicóloga, futura psicóloga, pues es relevante y es lo que nos va a permitir a realmente gestionar las herramientas para que la persona pueda encontrar más calidad de vida. Sí, o sea, asentándolo esto ya como a términos, es que me gusta mucho la neuropsicología, pero pues es un hecho que, o sea, nosotros cuando crecemos y ya llegamos a una edad adulta en la que aparentemente ya el cerebro llegó como a su máximo desarrollo, no es que se quede en eso y empiece un retroceso. Hay un término llamado neuroplasticidad, que es justamente la capacidad de poder adaptarse y cómo es que el cerebro se va modificando a las situaciones que le van ocurriendo día con día y pues irse adaptando. Por ejemplo, una persona que es adicta a un tipo de droga tiene una cierta neuroplasticidad porque su cerebro ya se ha acostumbrado a esa droga, ¿no? Pero al mismo tiempo también con la neuroplasticidad podemos moldear nuestro cerebro por medio de herramientas, ¿no? Lo que decía, una persona con depresión mayor probablemente necesite psicofármacos, pero también necesita terapia psicológica, asistencia psicológica para que desarrolle herramientas porque no es como que solo su comportamiento vaya a cambiar porque sí. Todo está relacionado también con el cerebro. El cerebro también se adapta, el cerebro también se modifica. Entonces, siento que una vez que somos conscientes que no es solo algo subjetivo, algo de mi pensamiento, algo de mi comportamiento, sino también algo orgánico, nos puede ayudar más a tomar acción, ¿no? Pienso yo. Sí, totalmente. Hay otra parte que creo que no hemos abordado mucho en cuanto al tema de la ansiedad. Algo comentábamos también al inicio, ¿verdad? Que decías tú, igual también es un tema muy importante y más porque hay ansiedad generalizada, me decías. Pues hay diferentes trastornos que implican a la ansiedad. Bueno, como tal, la ansiedad puede ser una emoción que innatamente el ser humano tiene, o sea, desde
que nos vamos al origen del ser humano, la ansiedad ha sido necesaria para la supervivencia. O sea, es un mecanismo de defensa frente a cualquier estímulo que nos parezca una amenaza. Sí. Y bueno, creo que sí hay que puntualizar una diferencia entre tener los rasgos de un trastorno y otros a ya padecer el trastorno. Y algo que quería comentar es que, bueno, para poder diferenciar como un tipo de ansiedad sana o dentro de un límite funcional, exactamente, pues es que muchas veces son causas específicas. Y con esto me refiero a que tienes un examen mañana, tienes que grabar tu podcast y se te olvidó, o tienes una cita con el amor de tu vida. No sé, o sea, todo ese tipo de situaciones que te pueden generar como de que, ay. Y bueno, también está la temporalidad, que esta se refiere a que cuando el factor que desencadena la ansiedad desaparece, pues la sensación ya no está. Y aquí es como la diferencia entre ya padecer el trastorno de ansiedad o alguno de los trastornos de ansiedad, es que aunque ya no esté el estímulo que desencadena, la persona sigue teniendo esos pensamientos, esa rumiación, esa como encasillarse, vaya. Y bueno, ya también como la funcionalidad de la ansiedad dentro de nuestra experiencia de seres humanos, pues es que nos permite una función adaptativa para adaptarnos y hacerle respuesta al entorno. Pero pues justamente se puede llevar al lado opuesto de la balanza y ahí es donde ya pues se puede padecer el trastorno. Y pues también el trastorno tiene que ver mucho con la persistencia, con la temporalidad, con cuánto lo sientes, porque bueno, de 7 días a la semana, pon tú que se te presenta algo que se desencadena un ataque de ansiedad, pero pues por el otro lado puede ser de que de 7 días a la semana 6 experimentes ansiedad. Y eso es reconocer que ya no es normal, porque muchas veces normalizamos estados anímicos y emocionales que están de la fucking verga. Ay, perdón. Sí, o sea, y creo que hay que tener mucho ojo porque creo que la gente no cree que merece estar bien. Sí, también. A mí me pasa, pero no sé, o sea, según yo sí es ansiedad, que a veces estoy ya acostada y todo para dormirme y empiezo, o sea, con cualquier cosa que recuerde, algún pendiente que tenga, alguna preocupación, es como que ya no puedo dormir, o sea, me cuesta muchísimo trabajo y estoy como sobrepensando. Claro. O también me ha pasado que, no sé, tengo un viaje, me voy en avión y justo cuando estamos despegando es así como que empiezo a pensar muchísimas cosas. Pero se cae. De que, y se cae y empiezan a sudarme las manos, empiezo así como a sudar. Taquicardia. Y así como una vez me pasó así tal cual de que es que como que me está faltando el aire. Quizás no era como tal así, no sé, pero yo lo sentía y fue así como de, ay, me va a pasar algo aquí en el avión. O sea, tal cual. No sé si sea generalizada o si sea como tú dices, a lo mejor. Rasgos. A lo mejor de 7 días quizás nada más me pasa 1, 2 o a lo mejor, no sé, puede que mucho tiempo no me pase y otra vez. Pero sí, también la ansiedad es algo que es muy, muy feo. Sí, claro, y también cuando tiene que ver con la funcionalidad, o sea, cuando ya interviene en tu funcionalidad como ser humano dentro de tus distintas áreas, llámese área laboral, de estudios, familiar, interpersonal, cuando ya está afectando esas áreas del desenvolvimiento de la persona, pues también es un foco rojo al que está persistiendo y se está manifestando, y ese es uno de los síntomas. Y también creo que algo muy relevante son los síntomas físicos que puede ocasionar tanto la depresión como la ansiedad. Yo padezco dermatitis atópica. Es una enfermedad en la piel que es o sea, siempre los dermatólogos me dicen, mija, ve al psicólogo, o esa enfermedad es de acá, y yo, gracias. Pero bueno, o sea, aparte de eso, o sea, de esa sintomatología, hay muchísimas más, o sea, sudoración. Ay, he dicho mucho la palabra, o sea, perdónenme. Ya. No soy waxican. Viva el proletariado. Porque luego a mí me pasa, ¿no?
A lo mejor es un poquito fuera del tema, pero sí es importante mencionarlo de que sí me comentaron en TikTok de que ya no dejen hacer podcast a los whitexican. Y así como de, o sea, ¿en qué momento, no? Porque al final también, mi cuenta bancaria. Sí, al final pues no es información que nos estamos inventando en ningún episodio de Bla 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 con Frida Durán. O sea, todo aquí es verídico en Bla 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 con Frida Durán. Ya sea de información de artículos, libros, hasta cosas que nos han pasado, ¿no? Que también eso es muy importante. Claro. Ya cuando lo vives en carne propia, sí, ya es también diferente. Muy diferente y es como lo puedes expresar, compartir para que las personas entiendan, también que estén más informadas y que poco a poco también como que ese estigma vaya como quitándose, ¿no? Porque sí, realmente es algo muy, muy importante. Eso y la empatía. Sí, justamente creo que podemos tomar tu ejemplo para abordarlo también en este tema en específico que estamos hablando, ¿no? De depresión y ansiedad. Algo que ya mencionaba también antes, Fer, el hecho como de la romantización de la motivación o la resiliencia en las redes sociales, ¿no? Como de que despiértate temprano, ve al gimnasio, desayuna nutritivo, demás cosas. Y bueno, alguna persona que pueda tener a lo mejor como un ojo más social, darse cuenta de los privilegios que tiene esa persona, porque muchas veces también llevar un estilo de vida tan magnífico, bueno, la mayoría de veces implica que tengas un mayor privilegio, un mayor poder adquisitivo. Entonces, siento que también es sumamente importante reconocer las diferencias sociales, porque eso también influye bastante en la psicología de una persona, en su comportamiento, en cómo es que se desarrolla en su entorno, ¿no? Entonces, en las redes sociales podemos ver una generalización de yo sufro de depresión, pero voy al psicólogo y me medico y como bien y tengo una red de apoyo que justamente pues me apoya, ¿no? Me acompaña en este proceso. Pero la realidad es que muchas personas no cuentan con todos esos recursos, por decir también la mayoría, ¿no? O sea, no cuentan con los recursos de poder atenderse de esa manera, poder atender así sus trastornos. Y entonces también por eso se busca la visibilización de estos temas en espacios como estos, en redes sociales, hablarlo de manera objetiva, no romantizada. Hay que crear, solo que hay que crear realidades tangibles, que se pueda trabajar con lo que se tiene al momento. Y como tú dices, creo que lo que estás haciendo es sumamente importante. La conciencia social te ayuda a darte cuenta de por qué haces lo que haces, por qué a veces la gente actúa de tal forma, por qué, no sé, o sea, por qué se espera siempre que el hombre pague todo ese tipo de ideologías que adaptamos así como de que, damos por sentado. Exactamente, sí. Sí, en algún momento aquí haciendo un comercial. También en algunos episodios hablé de estereotipos de belleza, en otro roles de género y estereotipos de género, que es justamente relacionado con esto que comentabas, ¿no? De por qué el hombre tiene que pagar siempre, porque también ahorita es un tema en tendencia el 50 y 50. Pero vayan a ver esos episodios. Sí. Un aprovechamiento para... Sí, y bueno, ya, volviendo al tema como recomendación personal, si van a ir a terapia, les recomiendo que si de alguna manera pueden revisar si su psicólogo tiene una perspectiva de clase y de género, porque ambas cosas son aspectos que nos atraviesan bastante, pero muchísimo, mucho más de lo que se puedan imaginar. Muchas veces es que son cosas que damos por sentado, pero en realidad una vez que ya nos sentamos a analizarlas, nos damos cuenta de que pues no tendrían por qué ser así las cosas, ¿no? Y muchas veces es importante que, bueno, más bien, no muchas veces, siempre es importante que un psicólogo tenga una perspectiva de clase social y de género, porque pues de esta manera se puede ver también qué es el factor de tu entorno, de tu contexto que está afectando a que tú estés teniendo esa vivencia y cómo es que puedo ayudarte, ¿no? Yo quiero compartir una experiencia personal. Una vez he ido a distintas terapias, ¿no? He estado con distintos terapeutas y una vez tuve una experiencia sumamente desagradable en la que yo le comentaba a la psicóloga que tenía una preocupación de una persona cercana a mí que yo identificaba que estaba desarrollando una adicción hacia la marihuana. Y la psicóloga optó por decirme que no me dio ninguna solución. Así, para empezar no me dio ninguna solución y me dijo, si tú vas a un pueblo como, porque hablaba así, de que si tú vas a un pueblo como Mérida o así como a Yucatán, en cualquier pueblito de Quintana Roo, te das cuenta que la gente, o sea, vive en chozas.
y se visten con taparrabos. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? Bueno, si te pones a investigar, esta gente consume marihuana, hongos, porque pues son drogas que se producen mucho ahí. Y si investigas más, estas drogas pueden afectar la adaptación cerebral. Entonces, esta gente no se ha adaptado con el mundo. Y por eso están como están. Y yo me quedé así como de... ¿qué? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Entonces, hay mucho psicólogo charlatán. Hay que tener también mucho cuidado con eso. Y los psiquiatras también. Psiquiatras, claro. Hay charlatanismo en todo lado. No creo que sea único de... Sí. Pero entonces por eso hay que tener mucho cuidado de con quién acudimos también a atendernos, porque también muchas veces no llegamos a tener tanto un criterio con los especialistas, ¿no? O los profesionales, con los médicos, porque decimos, es que él es el que sabe. Él es el que tiene la palabra final. Él sabe, o sea, no lo cuestiones. No es así. Es importante también tener un criterio propio y determinar qué sí de esta persona voy a tomar y qué no. A mí alguna vez me pasó que fui a una psicóloga y todo estaba muy bien, ¿no? La primera cita. Pero después me empezó a contar así como de su vida personal y de su esposo que le había puesto el cuerno, como cosas así, ¿no? Y yo decía, oye, pues, o sea, ¿quién viene a terapia, no? Y después resulta que una amiga me dijo, oye, checa su cédula y todo, o sea, como varios puntos que te puedan decir si realmente es psicóloga. Creo que sí había estudiado la carrera como tal, pero sí no tenía su cédula ni nada. O a lo mejor no la terminó, no sé. Pero sí era como de, ahora entiendo, ¿no? Porque estaba así. Entonces sí es un punto también muy importante que sí corrobores que realmente es una persona apta para eso, sí, que tenga los conocimientos para que te pueda ayudar. Y, o sea, volviendo, pues, o sea, lo principal, por lo que mencioné esto, es justamente procurar también tener una perspectiva de clase social en los trastornos. Y cómo influye la clase social al momento de atender un trastorno, al momento de reconocerlo y demás cosas. Y pues creo que sí es un tema del que podríamos hablar largo y tendido sobre las diferencias sociales, cómo es que influyen. Ese es un buen tema. Sí. Y hablar también como de otros trastornos, ¿no? Es que según a lo que yo he leído son 202. Entonces imagínate, así de que no sé cuántos episodios, pero igual sí se podría a lo mejor en algún otro episodio hablar de algunos, como seleccionarlos que a lo mejor son más comunes. Y bueno, también basarnos en estadísticas, ¿no? De cuáles son los que la gente padece más en diferentes partes del mundo y todo ese tema. Sí, repito, es muy, muy importante tomarlo en cuenta, que se tenga la empatía y que igual a lo mejor hay personas que no saben como tal del tema o de los trastornos o igual de un episodio depresivo, pero afortunadamente también ya tenemos esta parte donde podemos informarnos. Simplemente te metes a buscar algún artículo que sea relacionado y ya con eso puedes informarte un poco más para, aunque tú no lo vivas, tener esa empatía de, ok, estoy viendo que las estadísticas aumentan sobre suicidios y también de depresión, entonces voy a poner mi granito de arena, voy a empatizar, voy a informarme y ya así también ya como no tener este prejuicio, ¿no? Estar señalando a las personas de que estás así porque quieres o levántate, échale ganas, lo que también ya dijimos. Realmente así no podemos avanzar y mientras así pase, pues no van a disminuir la tasa de suicidios y de episodios de depresión. Creo que para lograr ese cambio macrosocial podemos empezar en lo micro, o sea, en nosotros mismos, justo eso que dijiste de poner nuestro granito de arena. Si la gente toma conciencia, yo soy fiel creyente y positivista de que se puede hacer una sociedad más empática, una sociedad que no sea tan individualista y fragmentada, una sociedad que sea considerada, o sea, de verdad, el cambio así a nivel macro, yo sé que empieza por uno mismo, desde su realidad, desde su trinchera y conectando con redes de apoyo, visibilizando temas, problemáticas, siendo conscientes de los privilegios que uno posee, salir de esa burbuja que llamas realidad y empezar a cuestionártela, porque siempre hay algo que se puede cuestionar.
Sí, sí. Y no solo con el privilegio, o sea, salir de la burbuja, sino también reconocer qué poder hacer con tu privilegio que pueda ayudar a otras personas, ¿no? O sea, porque puede haber gente pues que tenga un poco más poder adquisitivo, entonces apoyar económicamente a gente con bajos recursos y apoyar pues distintos aspectos, ¿no? Entonces, sí, o sea, no solo quedarse con lo mío es mío. De momento comunista, no es cierto. No es cierto, pero sí, en una realidad considero yo en la que hay pues tantas diferencias, debemos de cultivar más la empatía y ver cómo si es que a mí me sobra algo, ¿qué puedo hacer para apoyar al otro? ¿No? Y incluso compartiendo solo el conocimiento, lo que mencionaba antes, el privilegio epistemológico con el que contamos en este momento por pues estar compartiendo esta información. Tenemos un privilegio y estamos sacando un provecho de ello de una manera en la que pueda ayudar a demás personas, compartiéndolo para que demás gente se informe y pues se haga más conciencia con respecto al tema. Sí, así es. También es importante la parte de algunas palabras que las personas le dicen a alguien que está en un episodio depresivo o de ansiedad. A veces tienen toda la intención de apoyarlos, pero tristemente por lo mismo de que están desinformados, llegan con la parte de, pues sí, a lo mejor también de esa frase de échale ganas y tú puedes y eres muy inteligente, muy capaz, pero aquí lo más importante es que llegues con la persona y que le digas, aquí estoy. Aquí estoy contigo, eres una persona que quiero muchísimo, eres importante, todavía te faltan cosas por hacer, como llegar por ese lado, no tanto por como un positivismo que sí es importante, pero aquí entra la parte de a veces un positivismo como tóxico, entonces creo que también eso es una parte fundamental. Sí, creo que primordialmente lo que podemos hacer nosotros si vemos que en nuestro entorno cercano hay alguien que está pasando por un episodio depresivo o que tiene un trastorno de depresión o demás, pues lo principal, tener empatía, ¿no? Conocer qué es por lo que está pasando la persona y ofrecer un espacio seguro en el que la persona pueda compartir qué es lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo y entonces preguntarle directamente a la persona qué puedo hacer por ti. Y asimismo, pues sí es muy importante buscar atención mínimo psicológica. Entonces, pues, si bien lastimosamente en nuestra realidad incluso tener atención psicológica es un privilegio, porque en la mayoría de ocasiones se necesita un poder adquisitivo para acceder a una terapia, pueden haber herramientas para tener una terapia gratuita. Existen muchas asociaciones y diversas redes de apoyo. Yo conozco principalmente redes de apoyo feministas en las que existe una comunidad y realmente la gente puede unirse para, ¿sabes qué? Si no puedes pagar tu terapia aquí entre varias personas, te la pagamos. O existen otros entornos en los que la terapia puede ser mucho más accesible. No sé si gustarían ya como que diéramos esas recomendaciones. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Colegio de Psicólogos, está cerca de CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en Guadalajara, Jalisco, y es un lugar en el que primero tú acudes, te hacen una entrevista inicial para evaluar qué es lo que está ocurriendo en tu vida y a partir de ahí canalizarte con algún especialista o también pueden canalizarte con algún practicante. No hay que hacerle falta a los practicantes, ¿no? También están aprendiendo, pero tienen toda la intención de ayudarte y de poner en práctica las herramientas que se les dieron pues durante toda la carrera, ¿no? Y la cosa es que pues esta atención psicológica es económica. La terapia y la entrevista están en 100 pesos. Cuando es con un practicante, ¿no? Ya cuando es con algún especialista, puede elevarse un poco más el precio, pero los especialistas pues saben que las personas que acuden a ese lugar son mayormente estudiantes o personas que pues no tienen a lo mejor el recurso económico suficiente para solventar una terapia diferente y pueden hacerlo más adaptable para la situación económica de la persona. Sí, afortunadamente dentro de todo hay buenas personas que también notan esa parte de que quizás la persona no tiene la solvencia para tomar una terapia o ir al psiquiatra. Y bueno, sí, es como, ¿sabes qué? Sé que no cuentas con los recursos, igual te voy a cobrar menos, ¿no? Ojalá que más personas también se unieran a esto, más especialistas en la salud mental y bueno, que las personas puedan sobrellevar ya sea el episodio o el trastorno como tal. Y sobre todo algo que quiero agregar a eso es que yo espero que en un futuro
la salud mental sea también una situación de preocupación de salud pública, no solamente la salud física, ¿no? Que es lo que mayormente se atiende en lugares como IMSS y demás, Seguro Social, etcétera. Muchos maestros me han dicho que en realidad no deberíamos de buscar monetizar con la psicología. Pero bueno, estoy estudiando esto y pues de algo voy a tener que vivir. Tenemos que comer. Pero así como el gobierno le paga mucho a diputados, así como el gobierno le paga mucho a maestros con grandes plazas, a médicos también con plazas, creo que se le dice también hacia con los médicos, pienso que también debería de ser algo que se implementara en los psicólogos. No pagas grandes para que haya una brecha salarial diferente, no, sino que se pague pues lo suficiente, ¿no? Para que una persona comparta sus conocimientos y pueda pues apoyar y ejercer su profesión. Y pues yo espero que realmente en un futuro la salud mental sea un asunto de salud pública, porque no podemos hablar de salud y hablar solo de salud física. En realidad, la OMS define tal cual salud como el bienestar físico y mental. No es solo el bienestar físico. Siento que eso es también algo que tenemos que poner en importancia, porque una persona que se siente mal físicamente también, emocionalmente también puede estar enferma, y al revés, una persona que está enferma físicamente también puede sentirse enferma mentalmente. No podemos separarlo, no podemos analizarlo de manera excluyente, y pues esperemos que en un futuro sí sea así. Sí, es muy cierto lo que estás comentando. Como si le dan más importancia a la salud física, las personas, no todas, pero sí creen que es como, no importa. O sea, si estás bien físicamente ya todo está bien, y no, sí se relaciona completamente, porque si estás bien mentalmente vas a poder hacer tus actividades, vas a poder estar estable emocionalmente y demás. Entonces sí es muy importante. Hay también una línea, se llama Línea de la Vida. Les voy a proporcionar el número. Esto es para si están ustedes mismos en una crisis, un familiar o un amigo. El número es 800-911-2000. Ahí obviamente hay profesionales de la salud mental que los pueden guiar, y bueno, a lo mejor ahí también pueden prevenir, ¿no?, que una persona logre partir de este plano. Sí. Y no solamente, bueno, no sé si es el mismo número, pero creo que también ahí se pueden atender como crisis, ¿no? O sea, también hay profesionales preparados para intervenciones en crisis, entonces puedes estar pasando por una crisis justamente y llamar ahí, te atienden, te escuchan, y pues sí es una herramienta que puede funcionar mucho, y al mismo tiempo pueden recomendarte espacios para que ya tengas una atención más especializada. Sí, así es, porque no solamente es como una crisis o episodio, también a veces es hasta un duelo. Hay personas que tristemente igual no tienen con quién platicar, puede ser, y bueno, también ese número sirve para eso. Yo marqué para hacer como una prueba, y sí había así como de que varias extensiones, ¿no? Marca el 1 para tal cosa, el 2 y así. Entonces sí es muy importante, igual para los que quieran, ahí está el número. No sé si haya algo más que quieran agregar. Solo decir que no están solos. Hay gente que se preocupa por ustedes, de verdad. A veces la vida es difícil, pero como es difícil, también hay momentos de júbilo y paz. Y bueno, es la ambivalencia e incertidumbre misma de la vida. Y quisiera hacer una pequeña recomendación de un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Ha. Este es un filósofo contemporáneo. Es proveniente de Seúl, de Corea. Y bueno, voy a citar específicamente algo que se refiere a él como el Prometeo cansado, y se refiere a esta persona que vive inmersa en esta postcontemporaneidad, con todos estos estímulos al alcance, con este sistema capitalista que te hace consumir, que pone primero el deber en vez del querer. Y bueno, se refiere a que el Prometeo cansado es un ser agotado que constantemente es devorado por su propio ego. Es víctima y verdugo a la vez. Y su libertad es una condena de autoexplotación. Creo que también retoma mucho el tema con una perspectiva social de por qué a veces nos podemos sentir así, porque realmente tomamos el sistema de creencias como propio y lo dejamos que permee nuestra perspectiva hasta de nosotros mismos. Y creo que no, hay que aprender a discernir, a buscar las herramientas literarias, audiovisuales, para poder aumentar el conocimiento en esa parte. Y pues más que nada que ese conocimiento es para el bienestar propio e íntegro de
de cada quien. Muchas gracias por compartir eso, que también es muy importante. Igual también por aceptar la invitación. Angie, ¿hay algo más que tú quieras agregar? Pues más o menos un resumen general de todo lo que he dicho ya. No sé, soy muy partidaria de tener una conciencia social realmente, y también va relacionado con lo que mencionaba Fer, ¿no? Muchas veces las cosas que vivimos o los trastornos que vivimos o aspectos que nos hacen sentir mal se salen de nosotros y tienen que ver con sistemas arraigados que tenemos normalizados, ¿no? Como machismo, como el sistema económico actual, que el capitalismo, que pues lastimosamente sí ha afectado mucho nuestro entorno. Y es importante reconocer todas estas cosas para saber que no todo es nuestra culpa. No es como que yo ya nací así y ya la sociedad nos estigmatiza, la sociedad nos da exigencias de tienes que trabajar, tienes que estar sano, tienes que comer bien y demás. Pero pues, ¿cómo voy a comer bien? ¿Cómo voy a descansar si tengo un horario laboral que me exige tanto, no? Y bueno, es también una realidad que crear un cambio macro, como mencionaba Fer, requiere muchísimas cosas y muchísimo esfuerzo, pero creo que poco a poco podemos ir cultivando un despertar individual para que después sea colectivo y reconocer cómo es que todos estos aspectos que damos por sentado afectan también nuestra salud mental. Y al mismo tiempo no solo quedarnos con los brazos cruzados ya teniendo esta información, sino compartir la información, hacer algo al respecto y ver cómo puedo cambiar yo mi entorno, a mí mismo y a mi entorno, para poder adaptarme de mejor manera. Muchas gracias también por tu participación, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Como lo acaban de decir las dos, es un tema muy importante. Ojalá que todo lo que compartimos en este episodio les sirva. Y recuerden también, como dijo Fer, no están solos. Gracias por ver este episodio. No olviden suscribirse y hasta la próxima. Gracias.